Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Ministerios de aquí de la ciudad de Tulcán y también de la ciudad de Quito. Qué gusto poder estar una vez más compartiendo con cada uno de ustedes en esta semana nuestro devocional. Queremos que donde tú estés, prepara tu lugar en donde puedas escuchar la palabra de Dios, en donde puedas compartir a través de esta palabra con tus familiares esa enseñanza que Dios quiere que tú te lleves en tu corazón. Así que prepara tu corazón. El Señor te va a hablar de una manera increíble en este momento. Quiero que todos nos unamos a este devocional para poder compartir. Y en esta noche yo les he traído mi devocional como título Abre los ojos. Abre los ojos, te dice el Señor en este momento. ¿A qué podemos abrir nuestros ojos? Como una pequeña introducción, vamos a hacer una oración. Quiero que me acompañen todos en donde estén y vamos a repetir las siguientes palabras. Señor, te damos las gracias por este tiempo tan especial. Permite que a través de mi boca, Señor, las personas que puedan escuchar esta palabra puedan entender con ese discernimiento, ponerlo en práctica con todo su corazón, que puedan aprender de tu palabra, puedan meditar, Señor, y que ellos puedan ser ese reflejo en sus casas, en sus hogares, en su familia, en cada uno de los lugares en donde ellos se encuentren en este momento. Abren sus ojos, abren su boca, Señor, para declarar tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que sean cada uno de ellos, Señor, llegando, Señor, con tu Santo Espíritu en sus cuartos, en sus habitaciones, para que ellos puedan escuchar tu palabra en donde van a poner en práctica todo lo que están aprendiendo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, el título de este devocional se llama Abre los ojos. Abre los ojos, te dice el Señor. Y bueno, tal vez siempre pensamos que una experiencia puede ser un gran ejemplo, pero no siempre es la mejor consejera. A veces también aprendemos de los errores de otras personas. Es decir, aprendemos de esos errores ajenos. De hecho, es lo que nos recomienda la Biblia. Si tú en el lugar donde estás has hablado a través de la palabra de Dios, has meditado lo que la Biblia te aconseja, puedes ir a Nehemías capítulo 9 y nos habla de ciertas cosas que podemos aplicar. Si aprendemos de nuestras propias experiencias o si somos esas personas sabias en donde aprendemos de los errores de los demás, o también si somos esas personas torpes en las que no aprendemos ni de los errores de los demás ni de nuestras propias experiencias. Ahí te puedes identificar cómo puedes actuar ante una situación, cómo haces o tratas de llegar a esa realidad. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Santiago, capítulo 1, verso 5. Y nos dice la palabra lo siguiente. Santiago, capítulo 1, verso 5 dice:
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. El Señor en esta palabra nos dice claramente que si nosotros en ocasiones somos torpes o somos sabios, de igual manera el Señor te dice que pidas al Señor con sabiduría. Pide primeramente a Dios sabiduría. En Santiago 1:5 dice, si alguno está con falta de sabiduría, pídale al Señor, el cual Él les dará abundantemente sin reproche. El Señor te dará sin cualquier reproche, te dará abundantemente y será dada esa sabiduría. A veces nos cuesta también pedir por las cosas de nosotros mismos, y es donde el Señor nos pide abrir los ojos a la realidad, a lo que realmente necesitamos, a lo que realmente nosotros como hijos de Dios estamos pidiendo y no lo hacemos. ¿Por qué? Por vergüenza tal vez por miedo, tal vez porque el qué dirán. Les cuento una historia en donde el Señor usó una persona. Quiero que puedan en este momento ir a Salmo 77, está súper claro ahí donde dice Salmo que fue escrito, que fue inspirado por Asaf, quien parece que es un nombre, quien aparece que es un nombre en el Salmo 77, autor también de este salmo, que fue una persona que profetizaba con el arpa. Hubo un tiempo en donde él en ocasiones creyó que las normas de Dios, que las normas del Señor lo ataban esas normas del Señor. Entonces él siempre miraba lo que la gente se perdía, lo que las personas se alejaban del Señor. Hubo un tiempo en donde él creyó que siempre esas normas lo ataban, y él pudo abrir los ojos a tiempo, pudo ver la realidad, antes de eso pudo imaginarse cómo había personas que abandonaban los caminos del Señor. Él sabía que lo que la gente hacía, por decirlo así, les llevaba a un tiempo en donde la felicidad solo duraba un poco, solo duraba un cierto tiempo, pero Asaf se dio cuenta antes y pudo recapacitar, pudo abrir los ojos, y en este momento el Señor te habla de que abras los ojos en la situación en la que te encuentres, la oración que tú quieras pedir y que te da miedo pedir porque te da vergüenza, sientes que te van a reprochar cualquier cosa. Entonces el Señor en este devocional te invita a que tú puedas tener ese corazón dispuesto a pedirle, y como dice en Santiago 1:5, poder orar y poder pedirle al Señor sabiduría, y que Él te la va a dar abundantemente. Vamos a ir a la palabra de Dios en Salmo 73, verso 18. Salmo 73, verso 18 dice lo siguiente: en verdad los que has puesto en terreno resbaladizo. Es algo que Asaf en el Salmo 77 se da cuenta, es que dice que la gente, los jóvenes sobre todo, se dan cuenta al final el error que cometieron. Tal vez muchos de los jóvenes saben cuál es el error y lo cometen. Entonces ahí dice: en verdad los has puesto en un terreno resbaladizo. Teniendo esto en cuenta que muchos de nosotros como jóvenes nos empujamos por nuestras acciones, nos empujamos a nuestra propia destrucción. Por ejemplo, jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de estar casados,
jóvenes que se han estado perdiendo en drogadicción, en alcohol y también en cosas que no le edifican. Cuando Asaf entendió esto, comprendió que la alegría, que cada experiencia que estaba viviendo una persona, la gente, no es por todo el tiempo, no es por una eternidad, sino que era algo que era pasajero, que era algo temporal. Y lo que podemos orar con ese entendimiento es lo que está escrito en su palabra. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, verso 18. Efesios capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente. En Efesios dice, alumbrando los ojos, eso es algo que el Señor quiere que nosotros oremos como jóvenes, como adultos, como ancianos, poder orar correctamente, pedir al Señor sin vergüenza, poder pedir a nuestros hermanos en Cristo a que puedan compartir la palabra, que puedan compartir ese consejo sabio y sobre todo que podamos abrir nuestros ojos, abrir esos ojos con ese entendimiento, que no estemos pegados a un lugar en donde pensamos que o nos sentimos atados. Las leyes del Señor, lo que está en la palabra no te ata, más bien te hace libre. Y en Efesios 1, verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es algo que nosotros debemos orar, que podamos orar también con ese entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué quiere decir esto? De los santos, de las personas, es decir, esas personas que están apartados, que están dispuestos a buscarle del Señor. Entonces, abrir los ojos significa que no todo lo que estás haciendo y lo que dejaste de hacer está mal o está de lo bien, sino que las normas bíblicas, las normas que están escritas en la palabra no limitan a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás pensando, a tu forma de pensar, sino que las palabras que están escritas en la Biblia te hacen libre, y la libertad más bien al aplicar, sobre todo poner en práctica la palabra de Dios, te protege. Tal vez puedes pensar, ¿qué te siente atado? ¿Qué es lo que siento a qué estoy atado? En realidad la palabra de Dios, el estar con personas de buen consejo, aplicar la palabra de Dios, es lo que te está protegiendo, es lo que está protegiendo a tu familia como un cinturón de seguridad. No dudes, en la palabra de Dios puedes encontrar la palabra, no dudes, puedes confiar. Confía en el Señor, puedes confiar lo que está escrito en la palabra de Dios. En cualquier Biblia que tengas en tu casa, está escrito con las palabras correctas en las que el Señor te quiere hablar. Quiero que me acompañen ahora a Isaías capítulo 48, verso 17. En la palabra de Dios dice lo siguiente, Isaías 48, verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Dios tuyo, que te enseña aprovechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Así podemos orar. También es otra forma en la que aplicamos la palabra de Dios en nuestra oración, en nuestro lugar de intimidad. En la primer parte nos habla de que debemos pedirle al Señor sabiduría, y Él dice que nosotros, en la palabra dice que nosotros podemos pedir sabiduría y Él nos dará abundantemente. Tenemos algunos consejos para cada uno de ustedes. Uno de ellos es orar con entendimiento. Para cada una de las personas que se encuentran mirando este devocional,
tú puedes meditar de cómo tú oras, cuál es la estrategia que tú utilizas para orar en ese tiempo de intimidad. Sabemos que orar es la parte fundamental, es la parte más directa de comunicarnos con Dios como hijos de Él. Por eso, aparte, siempre nosotros tenemos nuestro tiempo en la madrugada, en nuestras mañanas, tardes, noches. Nuestro tiempo de oración siempre va a ser diferente. Y así cuando también leemos nuestra Biblia o nos reunimos con personas que sean verdaderas personas de bien, esas personas que te aconsejan, nosotros nos reunimos, observamos tal vez en nuestro tiempo en donde estamos descansando, cuando nos encontramos tal vez en esa situación difícil. Ahí es donde nosotros oramos de la mejor manera, donde pedimos al Señor, clamamos y estamos buscando de la parte de nuestra Biblia, buscamos de un consejo sabio. ¿Y por qué oramos correctamente? ¿Cómo podemos orar correctamente? ¿Cómo podemos hacer posible todo eso? En realidad el Señor siempre nos ha dado esas instrucciones y esas instrucciones lo tenemos en nuestro manual y ese manual es nuestra Biblia. Esa es una forma de nosotros poder orar, ir a la palabra de Dios. Se aprende a orar orando y quiero que me acompañen a Primera de Corintios, donde nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15. Les tengo en una versión muy bonita en la que dice lo siguiente. En esta versión dice, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Ese es un ejemplo claro de que siempre debemos orar entendiendo de lo que nosotros le estamos pidiendo, orando de la mejor manera, orando como el Señor nos guía en el momento, tal vez en esa dificultad, en esa circunstancia, conforme a lo que nosotros vamos escuchando o tenemos desde nuestro fondo de nuestro corazón. Otro del segundo punto en esta noche es obediencia sin obligación. Cada uno de ustedes obedece, pero el Señor te dice obedece, pero sin obligación. Obedece sin que te obliguen. Enseñar a hacer la voluntad porque tú eres Dios, dice en su palabra. Quiero que vayamos a Salmo 143, verso 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Siempre en nuestras oraciones debemos incluir, Señor, haz tu voluntad en mí y que yo no sea la persona quien tropiece, que sea la persona que yo misma esté colocando esos obstáculos, me esté yendo por ese camino incorrecto. Que sea Él pidiéndole al Señor orar de la mejor manera, correctamente, con entendimiento y sobre todo la obediencia sin obligación, no estar obligados a lo que nos piden y por eso cumplimos la obediencia, sino que más bien tengamos esa obediencia conforme al Señor, una obediencia transparente en donde aparte de que buscamos de la palabra, obedecemos y que al rato murmuremos, no está bien. Entonces el Señor te dice lo siguiente, enséñame a hacer tu voluntad, está escrita en la palabra, porque tú eres Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Eso es lo que nos dice en Salmo 143, pedir al Señor que se haga la voluntad en cada uno de nosotros. El tercer punto es actuar correctamente. ¿Cómo actuamos a través de ciertas cosas que nos pasan
por nuestra mente, nuestros pensamientos, las cosas que tenemos que hacer el día de mañana, las cosas que siempre pensamos y nos preocupamos. Actuar correctamente. Nos vamos a ir a Gálatas 6:10 y en actuar correctamente nos enseña lo siguiente. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. A las personas que tú conoces, a las personas que te has sentido bien a través de sus consejos, a través de las palabras, que puedas tú en ese momento en donde tengas esa oportunidad, puedas estar conectado con el Espíritu, que puedas tener esas conversaciones que te puedan edificar tu vida, que puedan ser de buen provecho. Otro de los puntos importantes en esta noche también es hablar y no callarse. Tú tienes el derecho de hablar, tú tienes esa autoridad también de hablar cuando se tenga que hablar y callar cuando se tenga que callar. En Lucas 6:45 dice lo siguiente: el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. En otras versiones dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es un punto muy importante en donde te dice hablar cuando se tenga que hacer. Cuando lo tengas que hacer, habla. Y cuando no tengamos que hablar, calla. Pero también puedes hablar y no callar a lo que son lo contrario de la palabra del Señor. Otro punto, y es el más importante, es compartir. Compartir con tus amigos, compartir con tu familia, compartir con las personas que te rodean, porque así conocemos a esas personas, así podemos hablar con ellas, aconsejar de la mejor manera. Y Dios nos dice lo siguiente en compartir. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para cada uno de ustedes. Nos vamos a ir a Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8. Dice lo siguiente: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Hay dos formas de compartir. Compartir tu tiempo, compartir disponibilidad, cosas, materiales, compartir la palabra. El Señor te invita a que puedas compartir, a orar con entendimiento, a obedecer sin ser obligado, a actuar correctamente, como lo dice en Gálatas 6:10, hablar cuando tengas que hablar y callar cuando lo tengas que hacer. Compartir para que toda buena obra abunde sobre cada uno de ustedes. Dios ha hablado de una manera diferente, una manera muy, muy importante en cada uno de sus corazones. Sabemos que cada uno de ustedes van a compartir a través de este devocional, van a compartir a cada uno de sus familiares, a cada uno de sus amigos. Si hay personas que necesitan escuchar esta palabra, lo puedes compartir, le puedes enseñar versículos, la palabra, puedes enseñar a través de una oración, puedes ayudar a esta persona. Así que agradecemos a cada una de ustedes, de cada una de las personas que estuvieron conectadas y las personas que lo van a ver en diferido, este devocional. Que el Señor bendiga a cada una de sus vidas, que sean más que bendecidos el día de hoy. Los esperamos en una próxima y nos vemos.